Bueno, vamos a continuar. Entonces, en el segmento pasado estuvimos hablando de las definiciones, de la fisiopatología y de la epidemiología de las crisis febriles, y ahora vamos a continuar hablando de los factores de riesgo que predisponen a los niños a convulsionar por fiebre o a que tengan crisis febriles. La fiebre es el primero de ellos, obviamente, entonces de las características de la fiebre que tenemos. Entonces, por lo general convulsionan con temperaturas bajas entre 38 a 39.8 grados, contrario a que la mayoría de la creencia popular dice que entre temperaturas más altas mayor es el riesgo y el susto de que el paciente con temperaturas altas se le vaya a quemar el cerebro o que lleguen con temperaturas muy altas de 40 grados y es que en ese momento es en el que van a convulsionar. No. De hecho, convulsionan en las primeras horas de inicio de la fiebre y es el cambio abrupto o el inicio del aumento de la temperatura lo que marca el inicio de las crisis. El 25 al 50% de los casos se da primero la crisis y después la fiebre. Esto ya vimos que en la definición puede darse entonces este fenómeno que primero se da la crisis y después la fiebre. Las infecciones, entonces las más asociadas son los tipos de infecciones virales. Tenemos virus respiratorio sincitial, influenza, parainfluenza y adenovirus y también el rotavirus es uno de los que está más asociado a este tipo de manifestación. El ingreso a la guardería indiscutiblemente es uno de los factores de riesgo más fuertes porque obviamente da una exposición mayor a todos estos virus circulantes. El diagnóstico diferencial que más preocupa en este caso serían las meningitis y sabemos que el 24% de las meningitis pueden presentarse con convulsiones. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en el abordaje diagnóstico y terapéutico, todo va a depender del resto de hallazgos al examen físico, ya que es muy raro que un paciente con una meningitis se presente solamente con una convulsión febril y que no tenga ninguna otra manifestación al examen físico. Y también se ha encontrado dentro de las infecciones que puede haber asociación con el herpes virus tipo 6, que es el mismo virus que genera la roceola o el exantema súbito. Dentro de los factores de riesgo genético, como ya hablé, en la epidemiología y un poco en la fisiopatología determinamos que si hay una herencia que es importante, entonces la historia familiar en primer grado de convulsiones febriles es el factor de riesgo más contundente y es sumatorio, es decir, si yo tengo un hermano que tuvo crisis febriles o que tiene crisis febriles, mi riesgo va de 15 a 35%, pero si tengo dos hermanos, el riesgo va aumentando y si yo tengo un hermano más un padre, mi riesgo va del 50 al 60%. Entonces, del 25 al 40% de todos los pacientes que tienen crisis febriles van a tener un antecedente familiar porque vemos que se comporta de una manera muy significativa y el patrón de herencia que se ha determinado para muchos de estos genes es autosómico dominante y también es multigenético o poligenético. Como podemos ver entonces en este lado, ya les voy a ir señalando, tenemos varios genes en diferentes cromosomas que están implicados en la expresión genética de las convulsiones febriles y también tenemos este apartado de acá. Este apartado de acá son epilepsias genéticas que se asocian a convulsiones febriles plus. Pero estas convulsiones febriles plus no son las convulsiones febriles de las que ya les hablé, que son las que se presentan con una recurrencia a las 24 horas, sino que este plus del que están hablando acá, asociado a estas convulsiones, a esta epilepsia de origen genético, es que se presenta más allá, con convulsiones más allá de los 5 años. Y estos tienen anormalidades en estos dos genes que determinan codificación de canales de sodio y también en canales en receptores de GABA. Entonces, como vemos, pues esto ya es una epilepsia de origen genético establecido y pues es un síndrome ya completamente diferente a las crisis febriles común y corriente, que es de lo que estamos hablando y que es el fenómeno que normalmente nos vamos a encontrar. Esto ya viene siendo un subtipo obviamente más raro. Tenemos entonces otros factores de riesgo como los de exposición en la vida prenatal o perinatal. Entonces las alteraciones cerebrales de base como los prematuros, los pacientes que estuvieron en UCI por tiempo prolongado, retraso en el neurodesarrollo, los niños que tuvieron Apgar menor de 5 a los 5 minutos y la exposición a tabaco.
en las inmunizaciones. Entonces estas también son muy importantes porque principalmente la DPT y la SRP se van a ver muy relacionadas con el acontecimiento de crisis febriles. Entonces también es algo importante que se lleven las ideas fundamentales. Una, que sí que pueden convulsionar con estas dos principalmente. Dos, que entre más vacunas se apliquen el mismo día, más es el riesgo de que haya convulsiones. Y tres, que estas no contraindican la aplicación posterior de la misma vacuna. Entonces sí hay que tener que llevar a cabo como medidas especiales y ser un poco más juicioso y de pronto decirle a los papás que tengan más cuidado el día que vaya a haber vacunación, pero que el riesgo va a ir disminuyendo conforme los niños aumentan de edad. Entonces las primeras dosis van a tener más riesgo, pero a medida que tengan que aplicar los refuerzos, pues los niños van a tener menos riesgo de tener nuevas recurrencias de las convulsiones con las nuevas aplicaciones de las vacunas. Bueno, pasando ahora entonces a la historia clínica, es importante, en pediatría siempre es una historia clínica completa, como ya sabemos que se hace, desde los antecedentes hasta todo lo que ha sucedido, tratando de llevarlo muy cronológicamente, porque eso es lo que nos va a ayudar a determinar la semiología de la crisis y según la semiología pues su clasificación, que ya vimos que eso nos ayuda a orientarnos un poco y que finalmente en el abordaje diagnóstico y tratamiento es lo que también nos va a dar luces acerca del camino que hay que tomar. Entonces, determinar el origen de las convulsiones. Tenemos las focales y las generalizadas, según obviamente el tipo de manifestación. Datos claves. Puede haber aura. En los niños el aura puede manifestarse como miedo o dolor. ¿Qué estaba haciendo el niño cuando empezó el episodio? ¿Qué posición tomó? ¿Hubo o no pérdida de la conciencia? ¿Hubo o no cianosis? ¿Hubo o no pérdida del control de los esfínteres? Es mucho más común que se pierda el control del esfínter de la micción que el esfínter para la deposición. Y cómo fue el estado posictal, es decir, si hubo o no posictal y cuánto tiempo le duró este posictal. Muchas veces se va a referir como que hubo una somnolencia excesiva o como que el paciente no regresó a su estado de base, estaba más callado, más tranquilo, muy dormido. Todas las características nos sirven para aclarar cuáles fueron como toda la semiología o toda la descripción de la crisis del niño. Historias de cambio del comportamiento. Ya referí antes que es muy raro que las crisis febriles vayan a presentarse de esta manera, pero es una de las manifestaciones que pueden darse. Regresiones en el neurodesarrollo, uno porque nos pueden orientar también en que haya una causa de base y que realmente no estemos ante una crisis febril, sino que sea un diagnóstico diferencial y que realmente tengamos una enfermedad neurológica. Síntomas asociados, los síntomas asociados también nos van a ayudar a orientar el origen de la fiebre, principalmente pues las infecciones, o también, por ejemplo, las anormalidades metabólicas o si hubo o no alguna exposición a un tóxico, que es otro de los diagnósticos diferenciales importantes a tener en cuenta en estos pacientes. Los antecedentes perinatales, porque ya mencioné que son un factor de riesgo para presentar este tipo de crisis y porque además nos van a ayudar a clasificar a estos pacientes para ver si se hacen parte del grupo de los pacientes con crisis febriles o si por el contrario no pueden ser clasificados en este grupo. Y los parámetros antropométricos que también nos van a ayudar, por ejemplo, si tomamos las medidas del cráneo, que también son importantes para determinar si es un factor de riesgo adicional del neurodesarrollo, y en los pacientes que tengan índices antropométricos que nos den para desnutrición, pues también es un factor que nos da adicional para una inmunosupresión. Entonces este tipo de inmunosupresión sería un factor de riesgo para que el paciente con crisis febril estemos ante un tipo de infección complicada. Entonces veamos que se van sumando como muchos factores para que después tengamos una historia completa y un panorama amplio del niño al que nos estamos enfrentando. Bueno, entonces dentro del tiempo de inicio de la fiebre, ¿cuándo se presenta la convulsión? Entonces hasta el 20% de los pacientes convulsionan en la primera hora después de que inicia la fiebre, pero la gran mayoría van a convulsionar en las primeras 24 horas, hasta el 60%. Y luego tenemos un 20% más que van a convulsionar luego de las 24 horas. Tenemos, según las características semiológicas, las tónico-clónicas generalizadas, que como ya dije, son hasta el 80% de los casos, tónicas 13%,
atónicas 3%, focales o unilaterales en el 4%, y la duración de 3 a 6 minutos, que es el 92% de los casos, y más de 15 minutos, que viene siendo, gracias a Dios, poquitos de los casos, que son el 8%. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico que tenemos que tener con estos niños? El diagnóstico es 100% clínico. 100% clínico, es decir, no necesitamos ninguna ayuda adicional para hacer el diagnóstico de una crisis febril. Sí necesitamos, para algunos casos especiales que ya vamos a hablar, algunas de las ayudas que tenemos disponibles para aclarar algunos de los diagnósticos y más aún los pronósticos, pero el diagnóstico de una crisis febril es 100% clínico. Hay que hacer énfasis en los antecedentes y en el neurodesarrollo, como ya les mencioné, y es muy importante buscar el foco de la fiebre, porque en los pacientes con una crisis febril, la crisis febril se puede comportar como un síntoma o un signo más. Entonces es importante buscar el foco de la fiebre, que realmente es el causal de todos los síntomas que se están presentando ahora, inclusive la crisis febril. Generalmente son infecciones virales agudas, respiratorias o gastrointestinales. Otitis media, infección urinaria y neumonía también son tres de las que más se mencionan, y hay un porcentaje de los pacientes que se describe hasta un 40% en el que no se encuentra realmente una causa de la fiebre, y que en esos pacientes generalmente es viral. En los pacientes es importante todo el examen físico completo, obviamente con un énfasis en la parte neurológica, y hay que decidir objetivamente si requiere o no ayudas diagnósticas adicionales. Hay que descartar las causas potencialmente mortales, es decir, hay que descartar que el paciente no esté séptico según su estado clínico, que el paciente no tenga un sangrado en el sistema nervioso central, que el paciente no tenga una meningitis o una encefalitis, o que el paciente no esté teniendo alguna lesión ocupante de espacio, que serían pues como algunas de las, y además pues también que no tenga un antecedente de trauma, pues estas entre los diagnósticos diferenciales que sean potencialmente mortales, y que pues obviamente el contexto del paciente es lo que nos va a ayudar a hacer ese enfoque en ese momento en el paciente de urgencias. Comunicación constante y asertiva con la familia es la clave en todo este proceso. Desde el principio hay que ser claros en qué es lo que encontramos y en qué dirección vamos. Entonces, ese es como el abrebocas del abordaje diagnóstico, y en el próximo segmento vamos a hablar de cada una de las ayudas diagnósticas que utilizamos en el paciente que tenemos en urgencias con una crisis febril.